Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos nuestra sexta sesión del seminario sobre efecto Hall cuántico. Entonces, en la última sesión que tuvimos, estuvimos mirando cuál era el efecto de un campo magnético sobre un gas de electrones bidimensional. El día de hoy, pues vamos ya a empezar a examinar cuáles son los efectos cuando tenemos una estructura de bandas en una, dos o tres dimensiones. Para mí es un gusto presentar hoy a la profesora Paula Giraldo. Ella es profesora de la Universidad de los Andes, una colega que está con nosotros en el proyecto de metrología cuántica y que estudió aquí en la Universidad de los Andes, después se doctoró en la Universidad de Stanford y después hizo un postdoctorado en el Laboratorio de Altos Campos Magnéticos en Tallahassee, Estados Unidos. Entonces, ella, digamos, nos va a hablar hoy sobre los efectos de campos magnéticos y las oscilaciones de Van Hartford y Chernoff, y pues va a ser muy importante pues para todas las aplicaciones que tiene los altos campos magnéticos en las propiedades de transporte y ópticas de materiales. Muchas gracias y bienvenida, profesora Paula. Gracias, William. Muchas gracias por la invitación. Y pues entonces les presento. Pongámoslo por aquí grande. Entonces, por favor, me avisan si no se alcanza a ver algo bien o si hay algún error en mi pantalla, pero espero pues que todo funcione muy bien. Entonces, hoy les quiero hablar sobre la teoría del Lifshitz-Koszewicz para oscilaciones cuánticas, particularmente el efecto Shubnikov de Haas y de Haas-Van Alphen, que son efectos en los que se miden estas oscilaciones cuánticas en la resistencia eléctrica y en la magnetización de los materiales. Entonces, hace 8 días aprendimos muchísimo del profesor William con respecto al efecto Hall cuántico en materiales dos-dimensionales o en un gas de electrones bidimensional, y vimos que las consecuencias que tiene esto en términos de la cuantización de la resistividad transversal y pues los picos que se observan en la resistividad longitudinal de estos materiales dos-dimensionales. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es extender este tipo de efectos del transporte o en la magnetización en presencia de un campo magnético para materiales en 3 dimensiones, en los cuales, como lo mencionaba el profe William, pues tenemos que tener en cuenta la estructura electrónica de los materiales. Entonces, básicamente nos vamos a transportar de este efecto, de esta cuantización muy útil en términos metrológicos, en el marco del proyecto en el que estamos colaborando, de la resistividad transversal y estos picos de la resistividad longitudinal, vamos a pasar a observar estas señales en la resistencia eléctrica, en este caso, de materiales particulares cuando son sometidos a altos campos magnéticos. Entonces, en vez de estos piquitos, estos delta que tenemos aquí, cuando se hacen las transiciones entre los diferentes tubos de Landau, vamos a observar oscilaciones en la resistencia eléctrica, que es particularmente el efecto Shubnikov de Haas, cuando lo sometemos a altos campos magnéticos. Y todas estas oscilaciones van a cambiar su frecuencia y sus características a medida que nos orientamos ese campo magnético con respecto pues, a diferentes direcciones cristalinas de los materiales que les voy a contar más adelante. Este efecto, a pesar de que pues, no es un efecto completamente cuantizado, perfecto, como este que vemos aquí para los materiales dos-dimensionales de la resistividad transversal, es un efecto que viene de la misma física y que
es muy útil, no para estos efectos meteorológicos de definir cuántos de resistencia eléctrica, pero es muy útil para obtener información muy importante sobre los materiales, particularmente la superficie de Fermi y la estructura electrónica de los materiales. Entonces, a partir de este efecto podemos deducir esta estructura electrónica en los compuestos más tridimensionales y voy a tratar de ver si nos queda tiempo al final para contarles cómo aplicamos nosotros el estudio de los materiales y esta superficie Fermi para entender física muy interesante de algunos materiales. El caso que les quiero mostrar hoy es el de los tetracalcogenuros de metales de transición, que son materiales cuasi unidimensionales que presentan un estado correlacionado que se llama la onda de densidad de carga y que además están predichos para ser semimetales topológicos y pues nosotros estamos aplicando estas técnicas para poder estudiar este tipo de física en estos materiales. Entonces espero poder llegar a ese punto de la historia que nos quede suficiente tiempo. Entonces entremos en materia. Entonces estamos enmarcados acá para hablar sobre esta teoría en una historia de un electrón libre. Entonces, nosotros sabemos que las energías o el espectro de energía, la relación de dispersión para un electrón libre va proporcional al vector de onda al cuadrado, acá al cuadrado. Entonces, eso lo podemos pintar como una parábola en el caso de un sistema unidimensional. Y en el caso en que tenemos fermiones, pues nosotros sabemos que vamos a ir llenando uno por uno cada uno de los estados permitidos dentro de esta parábola hasta llegar a una energía máxima, que es lo que llamamos la energía de Fermi. Entonces, este esquema muy unidimensional para los materiales con su energía de Fermi, para el caso de los electrones libres, nosotros podemos verlo en dos dimensiones si lo proyectamos en el plano XY en términos de momento. Este P pues sabemos que está relacionado con nuestro vector de onda, ¿no es cierto? H barra K. Y entonces podemos pintarlo en el plano dos-dimensional y todos los estados que están llenos por fermiones, en este caso electrones, van a estar metidos dentro de un círculo cuyo radio es el vector de onda de Fermi y que ese vector de onda de Fermi nos va a definir lo que llamamos la energía de Fermi. Entonces, la superficie de Fermi para un material, para un gas de electrones bidimensional, es este circulito. Y me robó esta grafiquita de la presentación del profe William. Muchas gracias por esos dibujitos tan bonitos, William, muy útiles. Entonces, en tres dimensiones, pues podemos nosotros hacer la misma extrapolación. No vamos a tener ya pues este plano dos-dimensional en el espacio de momento, sino que vamos a tener tres dimensiones y vamos a tener estados llenos en una esfera, dentro de una esfera. Y esto es lo que llamamos la superficie de Fermi para un gas de electrones en tres dimensiones, donde todos estos estados dentro de la superficie de Fermi están llenos de fermiones y por fuera están desocupados. Y justo a este vector de onda de Fermi, todos estos estados están a la misma energía, que es lo que llamamos la energía de Fermi. Entonces, enmarcando y vamos a ir pasando, digamos, en esta representación de 2D a 3D constantemente en la presentación y enmarcados dentro de este espíritu del caso del electrón libre, vamos a proceder a recordar algunas de las cosas que nos enseñó el profe William en el seminario pasado. Entonces, si nosotros estudiamos en el caso más general de tres dimensiones, vamos a poner todas las dimensiones del espacio y luego vamos a empezar a restringirnos, y nosotros estudiamos la solución en términos de la mecánica cuántica para un electrón libre dentro de un campo magnético, entonces escribimos la ecuación de Schrödinger con una función de onda para cada uno de los electrones del sistema que va a estar dada obviamente por el vector de momento, por el operador de momento generalizado, en donde si incluimos un campo magnético tenemos que incluir el potencial vector. Entonces aquí nuestro H por nuestra función de onda va a ser igual a las energías propias de nuestro sistema por esa función de onda. Si nosotros tenemos el campo magnético en la dirección Z, que lo vamos a poner así, digamos, por conveniencia, vamos a poder escribir nuestro potencial vector en términos del potencial de Landau, el gauge de Landau, y entonces escribimos el potencial vector de esta forma, en donde la componente, ese potencial vector en Y, va a ser una multiplicación de nuestra variable X en nuestro sistema espacial por el momento magnético que estamos aplicando. Entonces, si reemplazamos eso dentro de nuestra ecuación de Schrödinger, vamos a tener esta ecuación y entonces esta ecuación es muy interesante porque nosotros podemos ver que está en términos de los diferentes momentos en X, Y y Z, pero únicamente depende de la coordenada espacial X.
Y esto por las ecuaciones de Hamilton implica que si nuestro hamiltoniano, que es todo este operador que multiplica nuestra función de onda acá en nuestra ecuación de Schrödinger, si nuestro hamiltoniano es independiente en este caso de la variable y y la variable espacial z, entonces el momento generalizado en y y en z va a ser una cantidad conservada. Entonces va a ser una cantidad constante y por ende nosotros podemos escribir la solución del vector de onda para nuestro electroncito en el campo magnético como ondas planas tanto en y como en z, multiplicado por una función de onda en x que si reemplazamos toda esta solución dentro de esta ecuación de Schrödinger que tenemos aquí atrásito, vamos a encontrar una solución o una ecuación diferencial para nuestra componente en X o nuestra función que depende únicamente en X de nuestra función de onda para nuestro electrón en el campo magnético. Entonces, esta expresión era la que nos contaba el profe William el seminario pasado. Examinémoslo un poquito más cuidadosamente. Entonces, aquí tenemos nuestra función de onda, que son ondas planas en Y y en Z, por nuestra función de onda en X. Y entonces, esta función de onda en X, fíjense ustedes que va a depender de esta función de onda va a ser, o esta ecuación es la ecuación de un oscilador armónico, donde acá tenemos pues nuestra segunda derivada con respecto a la variable espacial, y por acá tenemos nuestra variable x al cuadrado, pero esta variable x está corrida con respecto al origen. Y dado si nosotros incluimos un tamaño finito y unas condiciones de frontera periódicas para nuestro vector de onda KY, nosotros vamos a ver que estos orígenes van a estar cuantizados y corridos y demarcados por un cierto número cuántico, que ya vamos a hacer esa asociación. Entonces es como la primera modificación con respecto a lo que nosotros conocemos del oscilador armónico convencional, que siempre nos aparece centrado en cero, pero en este caso vamos a tener osciladores armónicos centrados en diferentes puntos de nuestra coordenada X, dada esa cuantización de KY. Y además, estas energías que nosotros vemos acá, esta sería la energía total asociada, digamos, a ese oscilador armónico en X, que sabemos que para el oscilador armónico cuántico pues va a estar cuantizada y va a ser n más un medio h barra omega c, donde este omega c es la frecuencia de ciclotrón, que depende y es directamente proporcional del campo magnético aplicado. Entonces, si nosotros igualamos esta energía de acá a esta condición pues de nuestra energía del oscilador armónico cuántico y despejamos para la energía ya total de nuestro sistema, vamos a ver que la energía total de nuestros electrones va a ser la energía de un oscilador armónico cuántico más la energía cinética asociada a esa dispersión en el eje Z, donde tenemos una onda plana que se está propagando en esa dirección. Ya vamos a ver qué pasa en dos dimensiones. Entonces, nuestra función de onda total pues va a ser como la solución, va a ser nuestras ondas planas en Y y Z multiplicada por nuestra solución en términos de los polinomios de Hermite para un oscilador armónico cuántico. Entonces, el profe William nos había mostrado que esto lo podemos ver si lo vemos representado en dos dimensiones. Es como si en diferentes posiciones X del espacio nosotros vamos a tener diferentes osciladores armónicos con sus diferentes soluciones, multiplicado pues por nuestras ondas planas en Y y en Z. Esto lo podemos nosotros configurar o representar en el espacio de momento, en este caso en una proyección en el plano XY de momento, como soluciones que son circulares en términos de ese espacio de momento. Ya vamos a ver por qué circulares en detalle. Estas configuraciones circulares las llamamos tubos de Landau, porque si nosotros lo extrapolamos a 3 dimensiones, pues esto va a ser un círculo únicamente en el plano XY, pero va a ser una onda plana en el eje Z, lo cual implica que voy a tener una dispersión completamente plana en esa dirección. Y generalmente nosotros comparamos el tamaño de esos tubos de Landau con el tamaño de la superficie de Fermi, porque esa energía de Fermi que nosotros vamos a tener va a estar dada por la cantidad de electrones libres que nosotros tengamos en este sistema. Entonces, la cantidad total de electrones es lo que nos va a determinar esta energía de Fermi que tengamos en el sistema, y eso va a ser una escala de energía muy importante para comparar con la cuantización de estos niveles de Landau. Ya vamos a ver eso en un momento.
Entonces es muy importante notar que la distancia entre estos tubos de Landau que nosotros vamos a ver aquí, lo vamos a ver en un momento, es directamente proporcional a la frecuencia de ciclotrón y esa frecuencia de ciclotrón es directamente proporcional al campo magnético. Entonces lo que vamos a tener es que para un campo cero o muy pequeñito vamos a tener muchos tubos de Landau metidos dentro de esa superficie de Fermi y a medida que el campo va creciendo, esos tubos de Landau van a ir creciendo y se van a ir separando. Y vamos a hacer esa deducción explícita. Y el profe William también nos contaba que pues en el espacio real, en una representación semiclásica, podemos ver esto como electrones que están siguiendo órbitas circulares, donde cada una de esas órbitas pues encierra un flujo de cuanto magnético que pues está dado por esta constante universal de H sobre E. Entonces miremos eso qué nos dice o qué podemos nosotros extraer de esto. Entonces lo que vamos a tener es que si nosotros miramos estas energías totales para nuestro electrón libre en nuestras 3 dimensiones, vamos a ver que acá tenemos la energía cinética en Z, ¿cierto? Entonces todo el resto lo podemos representar como si fuera la energía cinética en el plano XY para este electrón. Entonces, si nosotros representamos esa energía cinética, la suma de las energías cinéticas en X y Y para este electrón, que va a ser nuestro KX al cuadrado más KY al cuadrado, eso es lo que va a estar cuantizado para este sistema, que es donde esto, pues este último término de acá es nuestra energía, nuestra frecuencia de ciclotrón por H barra. Entonces, fíjense ustedes que esta ecuación que nosotros tenemos acá es la ecuación de un círculo en el espacio de momento, porque si pasamos todas estas constantes que están multiplicando aquí al kx cuadrado más ky al cuadrado, lo pasamos al otro lado, esa va a ser la ecuación de un círculo que va a tener radio dado por esta expresión, dado por la raíz cuadrada de todo lo que quede aquí al otro lado, que va a ser este término de acá. Entonces, todos esos tubos de Landau nosotros los podemos representar, esas soluciones que nosotros vamos a ver en el espacio de momento, los podemos representar en el plano XY, que es el plano perpendicular al campo magnético, como círculos que tienen radios que van a estar indexados por ese número cuántico n, que es este de acá, y pues van a ser radios sucesivamente grandes. Si nosotros hablamos específicamente del área de esos tubos de Landau o de esos circulitos de Landau que nosotros tenemos acá, pues va a ser pi por el radio al cuadrado y va a ser esta cantidad que nosotros tenemos acá. Entonces, fíjense que va a haber en términos de comparar esos tamaños de esos tubos de Landau con la escala característica más importante que tenemos acá, que va a ser la energía de Fermi o el radio de Fermi, que va a ser el radio de mi superficie de Fermi que yo voy a tener en este espacio de momento, en este caso la proyección en el plano perpendicular al campo magnético. Esto va a tener un cierto radio que me va a definir un área que es el área de mi superficie Fermi, que para el caso de un metal, de un electrón libre, pues va a ser pi por el radio de Fermi al cuadrado. Cuando estas áreas de estos tubos de Landau son exactamente iguales a estas áreas de mi superficie de Fermi, podemos decir que cada tubo de Landau o ese tubo de Landau específico indexado con ese número cuántico n va a salir de la superficie de Fermi. Y vamos a ver en un momento que eso va a generar importantes anomalías, como nos lo hizo ver el profe William el seminario anterior para el caso de 2 dimensiones. Entonces miremos y estudiemos explícitamente esa salida de los tubos de Landau a través de esa superficie de Fermi. Entonces resulta que cuando nosotros tenemos la salida o tenemos que ese tubo de Landau específico coincide con la superficie de Fermi de mi material, podemos nosotros decir que, supongamos, tenemos acá un nivel de Landau indexado con n y seguimos incrementando el campo hasta que el siguiente tubo de Landau indexado con el siguiente número cuántico n, que sería el número cuántico más pequeñito realmente, este sería como n3 y el siguiente sería n2, podemos ver cuáles son las condiciones que se cumplen entre esa salida de esos 2 tubos o justo cuando esos 2 tubos salen por la superficie Fermi. Y para esos 2 tubos indexados con n y n más 1, los 2 van a salir cuando cada una de sus áreas sean exactamente igual al área de la superficie Fermi. Solo que la salida de un tubo, del primer tubo, va a ser a un campo magnético que llamemos H1 y la salida del otro va a ser un campo magnético que llamemos H2. Recordemos que los radios de esos tubos, a medida que aumentamos el campo magnético, va a ir creciendo. Entonces, tanto el radio como la separación entre ellos va a ir creciendo. Entonces, esa situación pues se va a dar así. Entonces, esto va a suceder
el primer tubo va a salir con el N, con un N específico, va a salir a un campo HN y el siguiente va a salir a un campo HN más 1. Y esto va a ser exactamente igual al área de la superficie de Fermi. Entonces, si nosotros estudiamos este proceso y miramos, despejamos esta ecuación de aquí y miramos cuál es la separación entre esos inversos de los campos sucesivos a los cuales sucede esa salida de estos tubos de Landau por la superficie de Fermi, nos vamos a dar cuenta que esta resta del inverso de los campos es una cantidad que es constante. Recordemos que para cada material, dado la cantidad de electrones que tengan, el área de esa superficie de Fermi va a ser una cantidad constante, depende únicamente de la densidad de electrones que tengamos en el sistema. Entonces, esta cantidad para el material específico es una constante, lo cual nos dice, y esta ecuación nos dice, que si la distancia entre estos inversos de los campos es una cantidad que es constante para mi material, pues entonces la salida de esos tubos de Landau va a ser periódica en el inverso del campo magnético. Entonces resulta que esto nos define lo que nosotros llamamos la relación de Onsager, que es la frecuencia de salida de estos tubos de Landau de la superficie de Fermi. Va a ser, sabemos que es periódica en el inverso del campo, por ende la frecuencia va a tener unidades de campo magnético, va a tener unidades de Tesla. Y entonces esta frecuencia, estas oscilaciones, frecuencia de salida de esos tubos de Landau, va a ser directamente proporcional a las áreas perpendiculares, las áreas de mi superficie de Fermi perpendiculares a ese campo magnético. Entonces, esto es interesante porque fíjense ustedes que esta frecuencia de salida o esta relación de Onsager se puede escribir en términos del cuanto de flujo magnético, como este phi sub 0 sobre 2pi por el área de mi superficie de Fermi. Y pues esto aquí, estudiando las unidades, pues vemos que estas frecuencias realmente tienen unidades de Tesla, porque el flujo de campo, de campo magnético lo podemos escribir en unidades de Tesla por metro al cuadrado. Entonces, esta razón o esta periodicidad en el inverso del campo magnético es una de las razones por las que el profe William nos mostraba el seminario pasado, que esta cuantización o estas anomalías que vemos en la resistividad transversal y estos platós que vemos en la resistividad longitudinal no están espaciados periódicamente en el campo magnético. Fíjense ustedes que para campos muy pequeños la distancia entre ellos es pequeño, pero para campos esa distancia se va espaciando a medida que nosotros estamos aumentando el campo magnético. Si nosotros pintáramos este eje horizontal como el inverso del campo magnético, tendríamos una cantidad que es perfectamente periódica en el inverso del campo magnético. Entonces, esto es para el caso dos dimensional. Específicamente, entonces, para el caso dos dimensional, siendo un poquito más concretos para ese caso. Entonces, fíjense ustedes que para el caso dos dimensional, pues tenemos simplemente una onda plana en Y por nuestro oscilador armónico en X y nuestras energías pues ya no van a depender de esa dispersión como una onda plana en el eje Z, porque no tenemos un eje Z para un material o para un gas de electrones perfectamente dos dimensional. Únicamente tenemos nuestras energías de oscilador armónico. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar qué sucede en cada una de las salidas para el caso perfectamente dos dimensional, nos podemos analizar qué sucede con estos tubos de Landau cuando cruzan la superficie de Fermi, en este caso en esta rayita roja. Entonces, cuando justo cruzan esta superficie de Fermi, la salida a ese nivel de Landau es completamente abrupta. Sucede de repente. Digamos, de repente, eso es sopesado por lo que nos decía el profe William la vez pasada, que es el posible ancho de nuestros tubos de Landau, que por efectos de scattering o impurezas en el material, efectos de tiempos de relajación finito en los materiales, pues esos tubos de Landau van a tener un cierto ancho espectral y pues eso va a reducir un poquito el qué tan abrupta es la salida de ese tubo de Landau a través de la superficie de Fermi. Sin embargo, para sistemas muy limpios, como por ejemplo el arsenuro de galio, las heteroestructuras que nos van a hablar dentro de 8 días, pues vamos a ver que esas salidas van a ser muy abruptas. Y por eso lo que vemos nosotros, por ejemplo, acá en la resistividad longitudinal, es que cuando sale ese tubo se da un brinco muy abrupto en la resistencia longitudinal de nuestro material y pues se cuantiza perfectamente esa resistencia transversal, que es el efecto Hall, lo que medimos en el efecto Hall para este gas bidimensional de electrones. Entonces, esta salida tan abrupta es lo que nos genera esos platós y esos picos en esa resistencia.
Esas salidas tan abruptas no se dan para el caso tridimensional. Entonces vamos a estudiar lo que sucede para el caso tridimensional. Entonces resulta que en nuestro caso tridimensional, en vez de tener circulitos y tener esas proyecciones solo en el plano XY, necesitamos considerar esa tercera dimensión. Sin embargo, las soluciones que nosotros vamos a tener para nuestro gas de electrones libres en presencia de un campo magnético, pues van a ser exactamente iguales. Solamente tenemos que considerar esta dispersión en el eje Z de nuestro espacio de momento. Pero vamos a tener los mismos circulitos en el plano XY, pero vamos a tener una dispersión plana o una, digamos, lo mismo que esperaríamos nosotros en cualquier corte en el plano XY, vamos a tener exactamente la misma solución y eso en 3 dimensiones lo podemos visualizar como tubos concéntricos, que es lo que nosotros denominamos los tubos de Landau. Por eso se llaman tubos de Landau, considerándolo en 3 dimensiones. Y ahora la escala de energía en la cual la vamos a comparar, pues es de nuevo nuestra superficie de Fermi, pero nuestra superficie de Fermi ahora es una esfera, no es un círculo. Entonces ustedes se imaginarán que esto siendo una esfera, pues la salida de cada uno de esos tubos de Landau de la superficie de Fermi no va a ser una cosa tan abrupta. Entonces, si nosotros visualizamos a medida que vamos incrementando el campo magnético, estos tubos van a ir saliendo, pero esta salida es progresiva. Este tubo se va a ir achatando y de repente sale de la superficie de Fermi con la misma periodicidad que estudiamos con la relación de Onsager. Esa periodicidad en la salida de estos tubos o esta salida va a ser periódica en el inverso del campo magnético y esa frecuencia característica de esa salida va a ser directamente proporcional al área transversal de la superficie de Fermi en la dirección perpendicular al campo magnético. Nos importa si el campo magnético va en esta dirección, pues nos importa cuándo el tubo sale en digamos, con respecto al tamaño en el plano XY de esta superficie de Fermi. Y estamos hablando de áreas extremas, porque si vemos de nuevo por acá, veamos de nuevo el video, entonces este tubo sale es cuando el área de ese tubo de Landau es igual al área extrema, que digamos es la barriguita de ese círculo que nosotros tenemos acá, esta esfera en el espacio de momento. Muy bien, entonces lo que vamos a tener es que la teoría del Lifshitz-Kosevic, que es lo que nos atañe en el día de hoy, lo que les quería yo hablar, es el tratamiento estadístico y matemático formal de todas las anomalías que se puedan presentar en las propiedades físicas de un material al tener un gas de electrones cuántico en presencia de un campo magnético. Entonces, para hacer este tratamiento, pues nosotros tenemos que tener presente todo el tratamiento, el cálculo formal en base a las condiciones o a lo que nos dice la física estadística. Entonces, necesitamos, por ejemplo, tener presente el potencial termodinámico gran canónico, que va a ser nuestra integral de todos los estados o el logaritmo natural de 1 más la exponencial a el potencial químico menos la energía, que va a ser la energía cuántica de todos esos niveles de Landau indexados por nuestro número cuántico n, pero teniendo presente que vamos a tener un degeneramiento con respecto a los diferentes valores. Cada uno de estos tubos de Landau va a tener un cierto número de estados que obviamente pues vamos a tener que integrarlo con respecto a esa nueva variable K sub z que nos va a definir la altura de esos tubos de Landau. Entonces necesitamos hacer todo el cálculo formal e integrar y hacer todo el conteo de esos estados para cada nivel de energía de estos tubos de Landau. Y eso es lo que nosotros denominamos la teoría de Lifshitz-Kosevic para las oscilaciones cuánticas. Entonces, si uno resuelve esto, lo cual no es nada trivial, tiene que hacer una serie de aproximaciones, es bastante engorroso, se va a dar cuenta que la solución va a ser una solución relativamente simple en términos de unas expansiones de estas diferentes funciones y lo importante de obtener de acá de esta expresión es este término que nosotros tenemos acá, que es un término cosenozoidal, es decir, este potencial químico, y nosotros sabemos que este potencial gran canónico va a derivar en todas las diferentes propiedades físicas que nosotros midamos de un material, este potencial químico va a ser una función periódica, va a ser una función coseno, en el inverso del campo magnético, con una frecuencia característica. Entonces va como F sobre H, donde este F es esta frecuencia de Onsager, que va a ser directamente proporcional a estas áreas extremas de la superficie Fermi. Y va a ser periódico en el inverso del campo magnético, por eso este campo magnético va aquí en el denominador, en esta expresión.
Y además, este potencial gran canónico va a ser la suma de todos los diferentes armónicos de esta cantidad que nosotros tenemos acá. Entonces, consideramos el primero, segundo, tercer, la suma de todos los armónicos es lo que nos va a determinar ese potencial gran canónico. Entonces, eso es interesante porque todas las propiedades físicas de un sistema dependen de derivadas del potencial termodinámico. Por ejemplo, la densidad de estados. La densidad de estados es la segunda derivada con respecto al potencial químico para este sistema, dado este potencial que nosotros tenemos acá. O, por ejemplo, la magnetización va a ser la primera derivada de ese potencial químico con respecto al campo magnético aplicado. Entonces, nosotros podemos conectar directamente cantidades físicas con este potencial o sus derivadas. Entonces, dependiendo en qué tipo de cantidad nosotros observemos este efecto de la cuantización de las órbitas electrónicas en presencia de un campo magnético, pues vamos a darle un nombre específico. Entonces, el efecto Shubnikov de Haas, que es uno de los que les quería hablar, es la observación de este efecto de cuantización en la resistencia eléctrica o en las propiedades de transporte de un material. Dado que la conductividad eléctrica de un material es directamente proporcional a esa densidad de estados. Entonces, esa componente que vamos a ver, que es periódica en el inverso del campo magnético, pues es lo que nosotros vamos a asociar con ese potencial termodinámico que vimos anteriormente. Resulta que, dados ciertos regímenes que nosotros podemos manejar en los materiales, nosotros podemos derivar una relación para esa razón de las conductividades en presencia de un campo magnético versus la conductividad del material en campo cero, que es esta razón que nosotros vemos acá. Esto lo vamos a poder relacionar con la razón o el cambio de la resistencia eléctrica o la resistividad eléctrica de un material, lo podemos relacionar con esta conductividad y esto a su vez con la densidad de estados, que a su vez es una derivada del potencial termodinámico. Por ende, estas propiedades de transporte y esta resistividad eléctrica va a absorber esas propiedades del potencial gran canónico, que es esta relación periódica con el inverso del campo magnético. Y esta relación periódica va a tener este coseno, va a tener unas amplitudes que van a ser estos términos que nosotros vamos a ver acá, que vamos a evaluarlos muy cuidadosamente en un momento. Entonces resulta que este término cosenozoidal se refiere a la componente oscilatoria de estas, digamos, de este potencial termodinámico. Y si nosotros lo medimos en un material real, esto es una medida tomada recientemente en el Laboratorio de Altos Campos Magnéticos en Tallahassee, Florida, hasta 35 Tesla, medimos la resistencia de un material, que es el que les quería mostrar como ejemplo más adelante, que es el tántalo telurio 4, en donde estas señales que ustedes ven acá no es ruido, no es que nos falló el experimento y esto, mejor dicho, esto se nos puso ruidoso y no pudimos medir más, no. Estas oscilaciones y estos máximos y mínimos se deben a la salida, que ya no es abrupta, no son esos delta que nosotros veíamos para el caso del gas de electrones completamente dos-dimensional, sino que son salidas periódicas pero continuas, no con esos deltas, sino con una función cosenozoidal. Se deben a esa salida de esos tubos de Landau a través de la superficie de Fermi. Entonces, cada uno de estos máximos y mínimos nosotros lo podemos indexar como una salida de un tubo de Landau a través de esa superficie de Fermi. Si nosotros midiéramos este efecto no en la resistencia eléctrica, sino en la magnetización, a eso se le denomina el efecto de Haas-Van Alphen. Y se pueden observar cosas también muy lindas, pero toda la física que está detrás de esto, pues es completamente equivalente que en el caso de transporte. Digamos, eso dado que sabiendo que estamos haciendo derivadas con respecto a otra cantidad, pero las reglas de cuantización que nosotros vamos a ver acá son exactamente equivalentes. Entonces, tanto el efecto Shubnikov de Haas como el efecto de Haas-Van Alphen nos permiten a nosotros hacer relaciones muy importantes con respecto a las propiedades electrónicas de un material. Entonces a nosotros nos importa ver esa componente, digamos, esas oscilaciones y nos importa caracterizarlas, no solo para una dirección del campo magnético en una cierta dirección del espacio, sino que nosotros lo que podemos hacer es variar la dirección de ese campo magnético porque sabemos por esta relación de Onsager que la frecuencia de cada una de esas oscilaciones
cuánticas que vamos a ver en estos materiales es directamente proporcional a las áreas transversales o áreas extremas de mi superficie de Fermi. Si mi superficie de Fermi no es una esfera, como en este caso ideal que estábamos viendo anteriormente, si no es una esfera, pues si es una esfera y variamos el campo magnético en todas las direcciones, el área transversal va a ser exactamente lo mismo. Entonces, mediríamos nosotros para nuestro material la misma frecuencia para campos magnéticos en todas las direcciones del espacio. Pero los materiales, la mayoría de materiales son muchísimo más complicados que una superficie Fermi esférica. Entonces nosotros lo que podemos hacer es variar el campo magnético en varias direcciones del espacio y mirar cómo están cambiando esas frecuencias de oscilación para determinar cómo están cambiando las áreas extremas de la superficie Fermi de ese material y de esa forma poder hacer un mapeo completo en todas las direcciones del espacio de cómo es la superficie de Fermi, cómo son esas áreas de la superficie Fermi en todas las direcciones del espacio. Y eso contiene información muy, muy importante sobre los materiales. Les voy a mostrar un par de ejemplos en un momento. Realmente a nosotros nos importa, si ustedes se fijan, estas curvas de resistencia eléctrica que tenemos acá para campos magnéticos en diferentes direcciones del espacio con un ángulo diferente respecto a una cierta orientación cristalina del material. Ustedes pueden ver que esto tiene una componente oscilatoria y una componente no oscilatoria. La componente no oscilatoria es muy importante, pero no es una consecuencia de esa cuantización de esos tubos de Landau, que es en lo que nos vamos a enfocar en esta charla. Entonces, si nosotros nos quitamos de encima esa componente no oscilatoria y nos quedamos solo con las componentes oscilatorias, podemos ver cosas tan espectaculares como esto que está acá. Si ustedes se fijan, estas oscilaciones cuánticas que nosotros vemos acá tienen una amplitud o estas cosas que están variando, que están oscilando, tienen una amplitud que es muy pequeña para campos magnéticos pequeños, pero que va creciendo a medida que el campo se va haciendo cada vez más grande. Eso quiere decir que esta señal cosenozoidal que nosotros tenemos aquí tiene unos términos de amplitud que dependen tanto del campo magnético como de la temperatura, como de otros parámetros físicos que son muy importantes dentro de los materiales. Entonces, analicemos cada uno de esos prefactores que tiene esa señal cosenozoidal. El primero de ellos lo llamamos el factor de reducción de temperatura y es un término que nos dice que la amplitud de esas oscilaciones va como una función, digamos, la masa, este m sobre m sub 0 indica la masa efectiva de los electrones o de los portadores de carga que se están moviendo este material por la temperatura sobre el campo magnético. Entonces llamamos esto x. Esta función es x sobre el seno hiperbólico de x. Entonces uno puede ver que este X que nosotros tenemos acá implica que ese X depende de la temperatura y del inverso del campo magnético. Si nosotros nos paramos en un campo magnético específico y miramos cómo varía eso con la temperatura, podemos hacer gráficas, digamos, como esto. Entonces acá, por ejemplo, podemos elegir una cierta dirección del espacio. Estas gráficas o estas oscilaciones de acá fueron tomadas todas a una misma temperatura, a muy bajas temperaturas, pero si nosotros nos paramos en una cierta dirección del espacio, del campo magnético con respecto a nuestro cristal, y miramos cómo la amplitud de estas oscilaciones cambian con respecto a la temperatura, y lo pintamos como el inverso del campo magnético. Fíjense ustedes que estas oscilaciones son perfectamente periódicas en el inverso del campo magnético. Esto acá serían campos magnéticos altos, aquí serían campos magnéticos bajos. Y miramos esa amplitud de las oscilaciones para diferentes temperaturas, que es lo que tenemos acá, nos podemos dar cuenta y si las pintamos todas esa amplitud para un campo específico en función de la temperatura, esto sigue la forma funcional de x sobre seno hiperbólico de x, que es lo que tenemos acá. Esto es muy importante porque resulta que a partir de estos fits a estas funciones de amplitud, nosotros podemos deducir una cantidad física muy importante en la materia condensada, que es la masa efectiva de los portadores de carga. Y esa masa efectiva es una medida de la inercia que tienen los electrones o los portadores de carga al moverse a través de un material. Y eso nos da muchas ideas con respecto a las interacciones. Cómo está interactuando el material con los fonones, con los otros electrones en nuestra red cristalina. Y entonces nosotros podemos hacer deducciones con respecto a la física que rige esa inercia de esos electrones al moverse a través del material. Entonces, un parámetro muy, muy importante de caracterización que lo podemos encontrar a partir de estudiar esa amplitud en función del campo magnético, la amplitud de esas oscilaciones cuánticas.
El segundo término es este término que llamamos el término de Dingle, que es un término que va como una exponencial en el inverso del campo magnético. Fíjense que acá hay una cosa, unos términos aquí, también depende de una masa, pero aquí depende de H, de este inverso del campo magnético. ¿Esto qué quiere decir? Al igual que como lo habíamos visto con nuestra curva que seleccionamos anteriormente, fíjense ustedes que estos son campos magnéticos altos y estos son campos magnéticos bajos. Este término exponencial es precisamente este término de Dingle que nosotros tenemos acá. Fíjense que la amplitud de estas oscilaciones decae con el inverso del campo magnético, que es este eje horizontal que estamos pintando acá. Entonces, este decaimiento exponencial es precisamente este término de Dingle, eso para todas las temperaturas, obviamente, y a partir de este término de Dingle, esta dependencia con esta letrica tau que tenemos aquí, este tau implica el tiempo libre medio de colisiones para los electrones o los portadores de carga que se estén moviendo en ese sistema. Entonces, encontrar este parámetro de decaimiento exponencial de esta función nos permite a nosotros acceder a tener una medida directa del tiempo libre medio de colisiones para los portadores de carga, y eso es un parámetro supremamente importante. Este parámetro nos da ese ancho espectral de estos tubos de Landau. Si estos tiempos libres medio realmente es el inverso, el ancho espectral es inverso a ese tiempo libre medio. Si tenemos tiempo libre medio muy largo, quiere decir que tenemos un sistema muy ordenado donde son muy improbables los procesos de colisión entre los electrones, y eso permite que los electrones puedan moverse en esas órbitas circulares sin ser deflectados de su órbita. Y eso es lo que necesitamos como condición para tener esa cuantización de órbitas electrónicas y toda esta física de tubos de Landau en el material. Entonces, este tau lo que nos hace es anchar estos tubos de Landau que nosotros tenemos en el sistema, y a medida pues que obviamente ellos van saliendo de esta superficie Fermi, que es esta línea roja que nosotros estamos pintando acá, qué tan abrupta sea esa salida, pues va a depender qué tan ancho sea ese tubo de Landau. Entonces, tener tiempos libres medios muy pequeños implica tubos de Landau con anchos muy grandes y una salida menos abrupta, es decir, una intensidad más pequeña para ese término de cosenos o términos periódicos para la resistencia eléctrica, para el caso de Shubnikov de Haas. El siguiente término que tenemos que afecta la amplitud es el efecto de spin splitting. Entonces, nosotros tenemos que las bandas se pueden segregar en bandas de spin arriba o spin abajo. Eso lo que va a crearnos es una duplicidad en cada uno de esos tubos de Landau. Entonces, ahora cada tubo de Landau, en el caso más sencillo, en donde no tenemos efectos de spin splitting, pues ahí pueden vivir electrones con spin hacia arriba y hacia abajo. Si nosotros tenemos spin splitting, cada uno de esos tubos ya no va a ser un solo tubo, van a ser dos tubos muy pegaditos, y el splitting pues es precisamente ese spin splitting, y depende de este factor G, que es el factor de Landé para ese material específico, esa banda específica, y obviamente pues ya la salida de ese tubo de Landau ya no va a ser tan abrupta, ahora va a ser como en dos pasitos específicos, y por eso ese factor de Landé y ese spin splitting afectan la amplitud de las oscilaciones cuánticas. Perfecto. Listo, entonces, ya que hicimos todo este marco, digamos, conceptual de lo que tenemos, miremos eso, cómo lo podemos aplicar al estudio de un material concreto. Entonces, hablemos de la estructura de bandas y de la superficie de Fermi en el caso de un material tridimensional. Ya vimos hasta ahora que la física para el efecto Hall cuántico y para las oscilaciones cuánticas es muy similar. Todo proviene de esa solución de esos electrones libres en presencia de un campo magnético, pero los efectos son diferentes y se diferencian por qué tan abrupta sea esa salida de la superficie Fermi, que en 2 dimensiones es perfectamente abrupta, en 3 dimensiones ya no lo es. Entonces, si tenemos nosotros nuestra superficie Fermi tridimensional, esto es para el gas de electrones libres, pero resulta que pues, los materiales no son necesariamente un gas de electrones completamente libre. Sabemos que los electrones dentro de un compuesto específico están sometidos al potencial periódico que le da la periodicidad de la estructura cristalina en donde estén metidos. Entonces, esa periodicidad en las posiciones de los átomos pues va a generar lo que nosotros llamamos las bandas. Entonces, ya justo en estos puntos donde tenemos la periodicidad específica que en el espacio real, que se transmite una periodicidad en este espacio de momento, pues vamos a tener que se abre un gap, y eso es lo que da origen a las bandas
de los materiales y es la razón por la cual tenemos materiales que son metales, otros que son aislantes y otros que son semiconductores. Entonces, si nosotros consideramos esas complicaciones de tener ahora bandas en los materiales y las bandas ahora en 3 dimensiones, porque fíjense ustedes que este es el caso perfectamente unidimensional, tenemos energía en función de momento, ahora ya no va a ser una parábola perfecta, sino que va a ser una función que se va a desviar de esta parábola, sobre todo aquí en los límites de ese espacio periódico en el espacio de momento. Vamos a tener que en 3 dimensiones necesitamos representar esa periodicidad en diferentes direcciones del espacio, diferentes direcciones de ese espacio de momento. Esta estructura que tenemos aquí es lo que llamamos la primera zona de Brillouin, que es como el bloque de Lego en el espacio de momento que se repite en todas las direcciones del espacio. Entonces, esto nos va a dar como ese bloque Lego, esa periodicidad mínima en el espacio de momento. Entonces nosotros representamos las estructuras de bandas en estos diagramas de espaguetis, en donde vamos a tener que este eje horizontal representa cortes unidimensionales en el espacio de momento. Entonces, por ejemplo, este punto, el origen de este espacio de momento lo llamamos gamma, y si vamos, por ejemplo, a este punto L, que es el centro como de este hexágono para una estructura específica cristalina, en este caso para el arsenuro de galio, que tiene una estructura cúbica centrada en la cara. Entonces, si vamos de gamma a L, vamos a ver que las bandas de este material van a ser de gamma a L, van a ser todas estas que vienen acá. Luego, si vamos de gamma a X o a K, diferentes cortes unidimensionales, podemos representar esa estructura de banda de esta forma. Y las bandas nosotros las vamos a poder ir llenando dependiendo de los electrones que tengamos disponibles. Entonces, por ejemplo, si nuestra energía de Fermi cae acá, vamos a ver que por abajo de energía Fermi tenemos todas estas bandas llenas, por encima desocupadas, y por ejemplo vemos acá que justo alrededor de gamma tenemos este pedacito de banda que está parcialmente llena. Esas llenadas parciales de esas bandas es lo que, justo a la energía de Fermi, es lo que nos va a dominar el transporte y las propiedades físicas de nuestros materiales. Entonces nosotros podemos decir que justo en este punto tenemos lo que nosotros llamamos un pocket o un bolsillito de electrones que los podemos pintar en el espacio de momento como este circulito azul que está justo en el origen. Además, en este caso, justo esta energía también coge un pequeño pocito que hay en este punto L, que va a generar en todos los puntos L equivalentes por simetría, que son todos estos 8 puntos que tenemos aquí equivalentes por simetría en esta estructura de FCC. Vamos a tener esos pequeños pockets que van a ser pockets elipsoidales centrados en ese punto. Eso para el caso del arsenuro de galio. Entonces es como una visión muy rápida de cómo nosotros generamos estas superficies de Fermi o estas estructuras de banda en los materiales. Apliquémoslo a un material concreto para ver cómo podemos nosotros acceder a estudiar esta estructura de bandas a partir de las oscilaciones cuánticas. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de un material que llamamos el plomo telurio, que es un termoeléctrico muy famoso y que cambia sus propiedades o las optimiza dependiendo de ciertos tipos de dopaje que uno realice en este material. Y ya les voy a hablar un poquito de eso. Entonces, resulta que yo hace un tiempo tomé este problema del plomo telurio y me di cuenta que la estructura electrónica de este material no estaba muy bien estudiada. Y hay una serie de predicciones y medidas de transporte que no eran muy directas para poder inferir cuál era la superficie Fermi de este material. Lo que predecían era que este material tenía unos pockets justo en estos puntos L, tenía estos pockets como elipsoidales, que si uno lo completa con el otro bloque de Lego, esto forma unos bolsillitos cerrados, justo en este punto L, pero que además si uno generaba como diferentes llenados o diferentes portadores de carga en este material, se podían formar estos otros pockets en este punto que llamamos el punto sigma y formaban una superficie Fermi más complicada como con este cubo, con estos pequeños pockets elipsoidales alrededor de esos puntos sigma. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de verificar si realmente esta era la estructura de banda que se esperaba para este material. Entonces, lo hicimos a partir de las oscilaciones cuánticas. Entonces, si cogemos este set de pockets en los puntos L, que son los más sencillos, y si cogemos y aplicamos campo magnético y lo rotamos ese campo magnético en un plano que sea favorable, dada esa geometría esperada de la superficie Fermi, nosotros podemos mapear completamente o definir si realmente esa es la estructura electrónica o la superficie Fermi que se espera para ese material.
Entonces, y además podemos acceder a la masa efectiva de los portadores de carga y a esos tiempos libre medios o tiempo de relajación de los electrones. Entonces, miremos cómo podemos hacer ese estudio. Entonces, si esta es la superficie Fermi que se predice, estos pockets que van a estar orientados en este plano cristalográfico, esto es rotando como en la diagonal de esta zona de Brillouin. Entonces esperamos estos 4 pockets de acá y justo perpendicular a ese plano esperamos estos otros pockets que se pintan aquí en azul más clarito. Entonces, si nosotros decimos que podemos acceder a las áreas transversales de la superficie de Fermi de estos materiales a partir de medir las frecuencias de las oscilaciones cuánticas, nosotros vamos a poder generar campos magnéticos en ciertas direcciones y medir cuáles son las áreas transversales de todos estos pockets que hay acá. Entonces, miremos cómo podemos estudiar eso. Si nosotros miramos la frecuencia de las oscilaciones en función del ángulo que forma el campo magnético en este plano específico, el rojo punteado que estamos viendo acá, nosotros esperaríamos que haya una evolución de las áreas transversales, por ejemplo, este pocket empieza en un cierto área, cuando el ángulo es 54 grados, ese área es mínima porque este área de este pocket se cortaría en esta dirección, que es el área más pequeña, y termino en un área ligeramente más grande. Entonces, esta sería la evolución que yo esperaría para la frecuencia que me contribuyen estas dos secciones de la superficie Fermi rotando el campo magnético en ese plano. Y esto me permite acceder a la frecuencia mínima de oscilación o al área mínima transversal de ese pocket específico. Si yo miro estos otros 2 pockets que van a estar también presentes en el material en la misma medición o al mismo tiempo, van a generar esta evolución. Fíjense ustedes que alrededor de 54 grados, un poquito menos de 54, vamos a poder cortar estas áreas transversales máximas de estos pockets. Y entonces seguir la evolución de ese camino me permite a mí acceder al máximo área de esos pockets elipsoidales. Y todos los otros pockets que están en ese plano perpendicular me van a seguir esta evolución específica en función del ángulo que tiene el campo magnético en el espacio con respecto a una dirección cristalográfica específica. Todo lo que nosotros hicimos fue darnos a la tarea de evaluar eso, a ver si eso sí era cierto. Entonces estudiamos este material que es el plomo telurio, en este caso ligeramente modificado. Si uno pone un poquito de sodio en el plomo telurio, uno puede modificar la densidad de portadores de carga, la cantidad de electrones que tiene en este sistema y mover esa energía de Fermi para arriba y para abajo un poquito. Esto, digamos, por cierto, la física interesante es que genera optimizaciones, por ejemplo, en las propiedades termoeléctricas del material y por eso es interesante variar ese dopaje de sodio en este material. Pero, sin embargo, lo que nos interesa aquí a nosotros es caracterizar esa superficie de Fermi de este compuesto. Entonces, nosotros fuimos y medimos en el laboratorio de altos campos la resistencia eléctrica en función del campo magnético para diferentes direcciones del campo magnético a lo largo de ese plano del que estábamos hablando, con el que podemos conseguir información. Le quitamos la componente, a todas estas curvas le quitamos la componente que no oscila. Entonces hacemos unos filtros, unos restas, para solo quedarnos con la componente oscilatoria de la resistencia eléctrica. Y la graficamos en función del inverso del campo magnético, porque sabemos que esas oscilaciones son periódicas en el inverso del campo magnético. Y entonces para encontrar cuál es la componente en frecuencia de estas señales, porque no solamente vamos a tener una sola área transversal para estas superficies de Fermi más complicadas, sino que tenemos varias al mismo tiempo. Entonces cada una de estas señales de resistencia tiene múltiples componentes en frecuencia. Entonces, nosotros sacamos la transformada de Fourier y miramos para cada una de estas curvas cuáles son sus componentes en frecuencia. Entonces, acá pintamos la amplitud de esa transformada de Fourier en función de la frecuencia y vemos cuáles son las componentes en frecuencia de cada una de estas curvas que tenemos acá. Y eso lo podemos pintar un poquito más chévere. Entonces, pintamos acá en el eje vertical la frecuencia, acá el ángulo, y en colores pintamos la intensidad de mi transformada de Fourier. Entonces, por ejemplo, para la medida a 45 grados, que es toda esta línea de acá, vemos que tenemos una componente de frecuencia grande aquí y por aquí. Y esto ya lo podemos comparar directamente con esas evoluciones que nosotros esperaríamos a partir de esas predicciones teóricas que teníamos. Entonces, fíjense que estas 3 curvas que tenemos acá se parecen muchísimo a esa evolución predicha que les estaba explicando, de donde podemos obtener las áreas mínimas y las áreas máximas transversales de estos pockets elipsoidales en el punto L para el plomo telurio.
Entonces, lo que nosotros dedujimos acá no solo es que la topología en términos de formas, digamos, formas geométricas de estos pockets sí son elipsoidales, coinciden con lo esperado por los cálculos de estructuras de bandas, sino que también podemos deducir exactamente el tamaño de estos pockets y exactamente cuántos portadores de carga se pueden meter dentro de esos pockets en esa superficie de Fermi. Y eso tiene consecuencias muy importantes, eso se puede comparar con efectividades que uno esperaría para las figuras de mérito termoeléctricas, con la cantidad de electrones que aportarían, por ejemplo, a fenómenos como la superconductividad, si este material fuera superconductor. Resulta que este material sí es superconductor. El plomo telurio dopado con sodio no es superconductor, es un buen termoeléctrico. A medida que uno mete más sodio, la superficie Fermi va cambiando. Fíjense ustedes que acá tiene tamaños del orden de 8 Tesla. Recordemos que esas áreas transversales, que son las frecuencias que obtenemos, tienen unidades de Tesla. Entonces, esto nos representa a nosotros esos tamaños, esas unidades de Tesla. No es que la frecuencia de oscilación sea de 30, sea exactamente siempre 39 Tesla o que estas oscilaciones las estemos observando a 39 Tesla. Esas son las frecuencias de oscilación. Y esta superficie Fermi va creciendo con el dopaje de sodio. Si nosotros metemos talio dentro del plomo telurio, resulta que el material se vuelve un superconductor con una temperatura crítica 10 veces más grande de la que uno esperaría por teorías clásicas. Y esta fue nuestra tarea de mapear cómo era esa estructura de bandas para ver si dentro de la estructura de bandas podemos encontrar hints para las explicaciones para esa superconductividad. Entonces, es la forma en la que uno mapea esa estructura de bandas. Resulta que hay materiales que son un poquito más complicados y ya con esto voy a finalizar en 2 minutitos. Entonces resulta que en estos materiales que nos interesan ahorita en nuestro grupo, que es el grupo de materiales cuánticos acá en la Universidad de los Andes, en donde queremos estudiar la correlación entre estados topológicos de la materia, que están siendo muy estudiados y son candidatos digamos, muchos estados que pueden ser beneficiosos para muchas aplicaciones tecnológicas, entre ellas la computación cuántica, con estados correlacionados como por ejemplo los estados superconductores. Entonces, hay un campo de estudio muy grande que se llama la superconductividad topológica, que predice, por ejemplo, estados de Majorana, que pueden ser base de cosas para computación cuántica. A mí me interesa estudiar otro tipo de estados correlacionados que se llaman estados de onda de densidad de carga, donde los electrones no están completamente delocalizados, sino que se ubican periódicamente en el espacio alrededor de ciertos átomos. Esto es una imagen de microscopía de efecto túnel de un material llamado tanto al azufre 2, donde los puntos brillantes son puntos donde se acumula mucha carga. Esto es lo que se llama, y pues esa acumulación es periódica en el espacio. Esto se llama una onda de densidad de carga y resulta que si uno en el contexto de estados materiales con onda de densidad de carga que también tengan una estructura de banda con estados topológicos, se predice la existencia de otros estados exóticos electrónicos que se llaman acciones, y esos acciones son candidatos para ciertas aplicaciones, por ejemplo, para hacer transporte no disipativo o con muy baja disipación, que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista tecnológico. Nosotros estamos estudiando ese tipo de materiales, materiales que tengan onda de densidad de carga, como este que ya hablamos acá, el niobio telurio 4 o el tántalo telurio 4, que tiene esta onda de densidad de carga tan linda que se ve acá, estos bananitos acá son agrupaciones de 3 átomos de telurio donde se acumula muchísimo la carga, y además están predichos que tengan estados topológicos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es estudiar la estructura o la resistencia eléctrica y las oscilaciones cuánticas en este compuesto para tratar de mapear por primera vez la estructura de bandas de este material. Entonces, este material es muchísimo más complicado que ese plomo telurio que les estaba mostrando antes. Para decirles muy rápidamente la conclusión, nosotros logramos identificar a partir del proceso, aplicando el mismo proceso que hicimos en el plomo telurio, muy sistemáticamente, pudimos verificar todas las componentes en frecuencia de esas señales de resistencia eléctrica que nos indican una superficie Fermi súper complicada. Y armar esto y mirar cuáles son, qué señal de frecuencia corresponde a qué tipo de pocket en la estructura de bandas, es armar un rompecabezas. Y nosotros estamos en esa tarea. Entonces, ese es el proyecto de tesis de uno de mis estudiantes,
constituye proyectos que han trabajado muchos estudiantes y que han venido aportando pues sistemáticamente a tratar de entender este problema. Y tenemos una descripción, hemos ya identificado varias secciones de esta superficie Fermi, comparándola en colaboración con nuestros colaboradores que hacen teoría de la densidad funcional para hacer predicciones sobre esta estructura de banda e ir comparando con el experimento con respecto a lo que ellos nos dicen que debería ser. Entonces, la superficie Fermi, este material es muchísimo más complicada, pero hasta ahí los dejo. Podemos encontrar cosas tan interesantes como secciones de la superficie Fermi que son tubulares. Entonces, en este material, esta ha sido una de nuestras contribuciones. Estamos preparando el artículo para reportarlo, en donde vemos secciones de superficie Fermi que son cerradas en ciertas regiones, en ciertas direcciones del campo magnético, pero para otras direcciones se vuelven abiertas y no forman órbitas cerradas. Y eso evita la observación pues, de este efecto de la cuantización de las órbitas, porque no hay órbitas cerradas de estos electrones posibles en ciertas direcciones. Entonces, pues con esto los dejo y espero que hayan tenido como un pequeño brochazo de lo que se puede hacer pues con estos campos magnéticos, no solo en los materiales dos dimensionales, que son los que nos atañen a este proyecto en metrología, sino también en materiales tridimensionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Paula, por esta linda exposición. Se me olvidó comentarles al principio, la profesora Paula, pues el laboratorio en el que trabaja se llama Laboratorio de Materiales Cuánticos y se dedica a estos estudios que nos está contando en parte. Entonces tenemos aquí una pregunta del profesor Juan Carlos Salcedo, que nos la va a hacer. Dale, Juan. Ok, William. Paula, qué excelente presentación, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, por escuchar. No, tengo dos preguntas así rápido. ¿Cómo se puede medir la movilidad del gas bidimensional en este caso a partir de las oscilaciones de Surnikov de Haas? O sea, ¿dónde Entonces, está el parámetro ahí de movilidad en esas oscilaciones? Entonces, la movilidad depende de dos cosas. Una es la masa efectiva de los portadores de carga y otro es el tiempo libre medio de los portadores de carga. Entonces, depende, es una razón entre esas dos cantidades. Entonces, a partir de estas oscilaciones, midiendo esos términos de amplitud, si tú recuerdas, no sé si podemos volver a mostrar la presentación un momentito. Por acá lo tenía. Entonces, acá tenemos estos términos de... quitemos esto, perdóname, ponemos esto más grandecito. Tenemos estos términos acá, entonces, de la masa efectiva. Entonces, tenemos la masa efectiva de los portadores de carga, que se puede determinar a partir de estudiar cómo cambia la amplitud de estas oscilaciones con la temperatura. Entonces, uno hace estos fits, digamos, con respecto a la temperatura de esa amplitud y puede determinar a partir de fitear estas curvas y a los portadores de carga. Entonces, el primer término para determinar las movilidades. Y el segundo término es este tiempo libre medio, tau, que tenemos acá. Entonces, ese tiempo libre medio se deduce a partir de mirar cómo va cambiando esta envolvente exponencial de la amplitud de las oscilaciones en función del campo magnético. Entonces, ambos se pueden deducir de esta y pues deducir de alguna forma la movilidad en estos sistemas. Y eso es muy útil porque resulta que deducir movilidades para sistemas que no son single band, que no son solo una banda, es complicadísimo. Semiconductores que son multibanda o que tienen varias bandas y tienen varios tipos de movilidades, la gente generalmente las determina a partir de medir efecto Hall, por ejemplo. Pero el efecto Hall, cuando uno tiene más de un tipo de portadores de carga, es como una combinación, una suma y algebraica rara de las movilidades y las densidades que aporta cada uno de esos diferentes pockets del sistema. Y entonces, deducir las movilidades individuales es una cosa súper complicada a partir de medidas de transporte a campos bajos. Lo bueno de las oscilaciones cuánticas es que te permite deducir para cada sección de la estructura de bandas, para cada tipo de portadores de carga, te permite deducir de forma independiente la masa efectiva
y los tiempos libres medios. Y con eso la movilidad para cada uno de los portadores de carga que tú tienes en tu sistema. Ok. La segunda pregunta, Paula, así de puro primeros principios. ¿Qué tanto cambia, por ejemplo, la masa efectiva? Ya que estamos hablando de eso. ¿Qué tanto cambia la masa efectiva calculada si se asume una aproximación simple como la aproximación de banda parabólica, donde uno pues determina la masa efectiva, a tener en cuenta ya la superficie de Fermi, teniendo en cuenta toda la simetría del cristal y todo el asunto? ¿Qué tanto cambia? Ya el número, pues. Sí, eso es muy relativo y es complicado. O sea, la verdad, la forma en la que funciona eso es los teóricos nos dicen a nosotros, esta es la masa efectiva que usted debería medir. Y nosotros les decimos, no, no me dio. Esa no es la masa efectiva que me está dando. Métale más interacciones a eso para ver si usted se ajusta a la masa efectiva que me está dando a mí. Y entonces uno empieza a jugar con los teóricos para ver si ellos pueden ajustar parámetros en su modelo para poder capturar esas masas efectivas que uno está midiendo. Entonces ahora la pregunta es, para poder hacer ese proceso, pues hay que medir muy bien las masas efectivas. Y eso no necesariamente es tan trivial. Encontrar valores de masa efectivas que sean, digamos, estadísticamente significativos, porque fíjate que eso depende de un fit que depende de muchos parámetros que varían al mismo tiempo. Entonces, eso no es una cosa que no todo el mundo lo hace bien y no es algo tan trivial de hacer. Entonces, ahí, ese es el arte, digamos, ese es el arte, poder determinar bien, de forma, digamos, creíble las masas efectivas que uno tiene en su sistema y los diferentes parámetros para poder generar como ese feedback, ese proceso de retroalimentación con la teoría. Digamos, la masa, la masa efectiva, fíjate que es una cosa complicada, es un concepto complicado. En términos de la estructura de bandas, la masa efectiva para un modelo perfectamente parabólico, uno la puede asociar con esa curvatura de las bandas. Pero a medida que uno se desvía de ese modelo perfectamente parabólico, la masa efectiva no necesariamente es exactamente la curvatura de las bandas. Hay muchos tipos de masas efectivas. Cada masa efectiva mide diferentes tipos de inercia ante el material. Hay una masa efectiva de transporte, que es esta curvatura de las bandas. Está la masa efectiva de ciclotrón, que captura, la que nosotros medimos acá es de ciclotrón, y dependiendo del modelo que uno tenga, esta masa de ciclotrón realmente captura dos masas al mismo tiempo, porque las órbitas electrónicas están en un plano, están girando en un plano, entonces depende de masas efectivas en una dirección y en la otra dirección. Entonces es una combinación geométrica y eso también depende del modelo de estructura de banda que uno esté asumiendo. Entonces no es una cosa trivial. Y hay otros tipos de masas efectivas. Hay masas efectivas de calor específico. Uno la mide a partir de la densidad de estados que uno mide el calor específico y no es necesariamente la curvatura de las bandas. Entonces, la masa efectiva es, o sea, tu pregunta es muy acertada porque la masa efectiva es algo complicado de determinar de forma precisa y exacta y de contextualizarla bien en un contexto. La gente la confunde. La gente piensa que la masa efectiva que uno mide en el calor específico es exactamente la misma que uno saca de la estructura de banda y las curvaturas y no necesariamente es el caso. Vale, muchas gracias, profesor Juan Carlos Hola, por estas excelentes preguntas y respuestas. Hay varias preguntas. Una es, a medida que tú aumentas el campo magnético, ¿qué tan estable tiene que ser ese campo magnético en el tiempo para que estas medidas, digamos, yo te recuerdo que alguna vez nos contabas que ya muy altos campos magnéticos tienen que ser campos pulsados. Entonces, ¿cómo es ahí ese del tiempo o la parte ya del arte de cómo son los periodos o los tiempos donde tú puedes suponer que el campo es homogéneo, digamos, sobre tu muestra y no está cambiando en el tiempo? ¿Cómo es ahí la cosa? Sí, eso depende del tipo de experimento que uno haga. Para medidas de transporte,
digamos, uno está comparando con respecto a tiempos libres medios, que son tiempos muy rápidos. O sea, cualquier medida que tú puedas hacer con frecuencias, si tú mides transporte y pones una señal eléctrica del orden de inclusive megahertz, megahertz es una escala o te da una escala de tiempo que te permite promediar bastante bien en términos de las escalas características de transporte como los tiempos libres medios. Entonces, si tú quieres hacer una medida de transporte que sea significativa y que te permita, digamos, tener suficiente tiempo para que los electrones hagan su promedio, hagan su cosa, Mm, inclusive en megahertz uno puede medirlo muy bien. Entonces, eso le permite a uno, por ejemplo, tener la posibilidad de utilizar campos pulsados. Generar altos campos magnéticos es súper costoso, súper costoso. Entonces, cualquier segundo que uno se demore, eso es un montón de potencia. Para darte un estimado, el laboratorio de altos campos magnéticos en Tallahassee, que son campos constantes, ellos los pueden poner ahí un par de segundos, si uno tiene plata hasta minutos, gastan más o menos $2 millones al año en la cuenta de la luz. Entonces, son costos demasiado excesivos. Entonces, para ahorrar esos costos y si uno quiere campos magnéticos más altos, necesita utilizar campos pulsados, en donde uno tiene que tomar los datos de campo cero a campo máximo en milisegundos. Entonces, ese periodo de milisegundos te implica que tú tienes que hacer medidas en altas frecuencias, medidas de transporte, entonces del orden de megahertz. Pero pues megahertz comparado con milisegundo te da suficiente tiempo para tomar curvas de transporte que te puedan dar datos tan bonitos como los que están ahí. Estos que yo mostré acá no son tomados en campos pulsados, pero uno bien podría hacerlo en campos pulsados. Entonces uno puede lograr eso. Ya si uno tiene medidas como más termodinámicas, en donde uno necesite realmente como el equilibrio térmico, teniendo en cuenta tiempos característicos más como de homogeneidad térmica en los materiales, necesita uno irse a campos DC. Por ejemplo, medidas de calor específico. Uno puede hacer medidas de oscilaciones cuánticas en el calor específico, lo cual es una cosa extraordinaria. Entonces, uno puede medir calor específico en función del campo magnético y como el calor específico también es una derivada del potencial termodinámico, esa cosa oscila. Entonces, pero esas oscilaciones no son triviales de medir, porque tú necesitas para cada experimento de calor específico dejar el periodo de minutos para que la muestra se estabilice térmicamente, lo cual implica pues dejar el campo encendido del periodo de minutos. Entonces ahí sí obligadamente para hacer cosas de periodo de minutos hay que utilizar campos DC. ya, muy interesante. Oye, Paula, aquí digamos que cuando tú barres los ángulos, este es un problema inverso bien complejo. Porque claro, tú tienes tus curvas de oscilaciones si quieres inferir la topología de la superficie de Fermi. Eso me recuerda, pues, un problema que es mucho más fácil, bueno, más fácil entre comillas, que el problema de la estructura, por ejemplo, de proteínas cristalinas, ¿cierto? Entonces la gente ha hecho muchos difractogramas, eso se llenó de base de datos y hoy ya se sabe que la inteligencia artificial pues puede invertir el problema, ¿cierto? Es decir, te dan el espectro de rayos X más o menos y ya con toda la base de datos dice, ah, mire, la estructura más probable de la proteína es esta y le bastante bien de todos los datos que uno tiene. En este tipo de experimentos, claro, uno podría pensar, bueno, ya unas oscilaciones, puede uno empezar a tener unas bases de datos para invertir el problema y decir, ah, mire, si esto es así, entonces esta es su superficie de Fermi. ¿Qué tanto se ha implementado y qué tanto puede ser en el futuro, digamos, el éxito, digamos, de estos algoritmos de Big Data y de inteligencia artificial para poder empezar a invertir el problema y poder conocer la superficie de Fermi? Uy, no, pues eso suena para mí como música para mis oídos, porque eso es realmente lo más complicado y en este momento la tecnología que tenemos es tecnología chinomática, que es siéntese y mire y trate de deducir a partir de, mire la estructura de bandas que se predice, trate de generar esas superficies de Fermi, haga cortes para mirar cómo evolucionan en diferentes direcciones del espacio esas áreas transversales y compare con el experimento. Nuestro approach, por ejemplo, para superficies de Fermi tan complejas como las del último material que les está mostrando es
miremos a ver esa evolución, a qué forma geométrica se parece, si podemos deducirla, y de todo lo que nos dicen los teóricos, miremos a ver cuál de esas secciones de esa superficie Fermi es más o menos a la que se parece más y vamos generando conclusiones. Pero obviamente que no es el proceso ideal, es el proceso más lento del mundo y sería genial poder tener algoritmos de inteligencia artificial que le permita a uno deducir, dado estos cortes en la superficie Fermi. ¿Me escuchan? Sí, 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 Es dale. que se cortó. Sí, se cortó un poquito, pero te escuchamos todavía. Ah, ok. Entonces, dados estos cortes en la superficie de Fermi, dados estas evoluciones de la frecuencia de las oscilaciones cuánticas, ¿esto a qué tipo de figura geométrica se le parece y eso qué tipo de estructura de bandas, en qué tipo de estructura de bandas deriva? Pero eso está en pañales, eso no está hecho. Muy bien, o sea, que aquí hay harto trabajo, que es lo importante. Ujú. Muy bien, Paula. Tenemos Sí, aquí es cierto. por el chat. ¿Cuál es la principal diferencia del estudio de efecto Hall cuántico entero y efecto Hall cuántico fraccionario? Uy, juepucha, no, ya ese sí, no, no, esa sí se la dejo a William que la responda. Vale, no, pues yo No, diría, digamos acá todo esto está marcado en efecto Hall para- cuántico entero. El no, fraccionario no soy efecto Hall cuántico experta. es que uno tiene impurezas y esas impurezas sirven como reservorios de carga, ¿cierto? Para los electrones y una aproximación de electrón independiente o de electrón libre, digamos, con una masa efectiva, pues funciona bastante bien. En el caso de cuando hay pocas impurezas, entonces las interacciones coulombianas empiezan o sea, si es muy limpio el material bidimensional, entonces las interacciones coulombianas empiezan a jugar un papel muy relevante y entonces esa aproximación de electrón independiente ya no nos funciona. Entonces tenemos que tener en cuenta la interacción coulombiana de los electrones y eso pues condujo al efecto Hall cuántico fraccionario donde tenemos fracciones no siempre teníamos 1/1, 1/2, 1/3, ahora es 1 sobre una fracción. Y resulta que la fracción también tiene sus juegos entre impares y pares. Y eso condujo, pues obviamente, también a un premio Nobel en física y a que existiera o se propusiera un nuevo estado cuántico de la materia, ¿cierto? Que es la de estos materiales fuertemente interactuantes, ¿cierto? Pero para eso necesitamos que la muestra sea muy limpia, ¿cierto? Eso es en otro tipo de materiales donde es ese efecto Hall cuántico fraccionario. Sí. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Se puede realizar un análisis de Fourier en la salida de los tubos de Landau 3D? ¿Habrían algún interés en realizar dicho proceso? Digamos, el análisis de Fourier se realiza, es básicamente lo que hacemos porque en un material convencional casi nunca el material tiene una superficie Fermi esférica. Si uno tiene un material con una superficie Fermi esférica completamente, las áreas transversales va a ser solo un área transversal, que es el área pues máxima de esa esfera. Pero los materiales tienen superficies de Fermi muchísimo más complicadas que eso. Y eso genera que para una dirección del campo magnético uno pueda tener cortes de diferentes áreas transversales para diferentes secciones de esa superficie Fermi. Inclusive si uno tiene una sola banda. Si, por ejemplo, como el pocket que veíamos, el elipsoidal que está como en las esquinitas, un campo magnético en una dirección puede cortar de forma diferente o diferentes áreas transversales en diferentes pockets en esas esquinitas. Entonces, eso implica que hay varias componentes de frecuencia dentro de esas señales de oscilaciones cuántica y que uno necesita hacer un análisis de Fourier de esas componentes en frecuencia que tienen digamos, esa señal de resistencia. Con esas, cada componente de frecuencia implica diferentes cortes de esa superficie Fermi o inclusive diferentes pockets. Entonces uno así puede individualizar el análisis para cada sección de la estructura de bandas. Y por eso es el poder, lo que hablamos con el profe Juan Carlos, es que ese es el poder, digamos, de esta técnica de oscilaciones cuánticas que nos permite individualizar cada banda, cada tipo de portador de carga por poder hacer ese análisis, digamos, de Fourier de esas señales. Muy bien, muchas gracias, profesora Paula. ¿El grafeno y el material tridimensional en las propiedades descritas se mantienen constantes?
Digamos, en grafeno, que es una sola capa, un material perfectamente bidimensional, entonces la respuesta que vemos se acerca muchísimo más al efecto Hall cuántico, en donde la salida de esos tubos de Landau es mucho más abrupta y por este vamos a tener, en vez de oscilaciones, picos en esa resistencia transversal y la cuantización del efecto Hall. Cuando metemos la parte tridimensional, es decir, por ejemplo, cuando ya tenemos bicapas o tricapas de grafeno, entonces empieza a generarse una dispersión también en ese eje perpendicular, lo cual le imprime como un carácter más tridimensional. Entonces empiezan a perder esos platós y esas señales tan, digamos, tan perfectas para los picos en la resistencia para el grafeno y ya empezamos a hablar de un material más tridimensional. Entonces, digamos, estos eran como dos límites. El límite puramente dos dimensional, con esa salida perfectamente abrupta, todo perfectamente cuantizado, y el límite tridimensional, en donde esa, digamos, esa tercera dimensión nos hace como un promedio de las señales o no hace que esa salida no sea tan abrupta. Muchas gracias, profesora Paula. No sé si tengamos aquí más preguntas. Una última, Paula, para terminar el día de hoy. Digamos, con lo que nos contaste un poquito, que nos dejas bastante emocionados, como la topología no trivial, ¿cierto? De un material como un aislante topológico, un superconductor, un material de Wade, empieza a influir sobre esas oscilaciones cuánticas, ¿cierto? Es decir, si tú tienes arcos de Fermi o cosas así ya de estados de la topología no trivial por su naturaleza, eso digamos cómo empieza a afectar este tipo de medidas que ustedes hacen. Entonces, si podemos volver a la presentación, les muestro un detallito pequeño. Ahí la ven, así ya. Sí. Entonces, resulta que yo no les conté la historia completa. Entonces, resulta que este término de coseno que tenemos nosotros acá, espérame, ponemos acá el puntero láser. Este término de coseno que tenemos acá, fíjate que, bueno, tiene su señal o su término que es inversamente proporcional al campo y tiene aquí un término de fase. Digamos, este pi cuartos por ahora no es importante. Lo importante es que acá nos faltó incluir otro término. Resulta que esta señal cosenozoidal viene de precisamente esa periodicidad en las órbitas electrónicas. Un electrón literalmente está haciendo, tanto en el espacio real como en el espacio-momento, está generando órbitas circulares. Entonces, específicamente en el espacio-momento, ese electrón camina hacia una órbita circular y eso implica que está explorando el espacio de momento. Explorar ese espacio un momento es exactamente equivalente a esa integral de camino que nosotros realizamos para definir la fase de Berry de un material, para el caso de materiales topológicos. En el caso de los materiales topológicos, esa fase Berry o el caminar y volver al mismo punto del espacio de momento no necesariamente implica una fase 0 o una fase 2pi, que es una fase topológicamente trivial, sino que se pueden generar corrimientos de fase dada la topología o las propiedades de ese espacio físico matemático en el que vive esa función de onda, que nos pueden generar valores no enteros de 2pi de esa fase de Berry. Entonces aquí nos faltó incluir un término adicional de fase, que es esa fase que se gana al caminar en el espacio-momento, al surtir esas órbitas circulares. Y a partir de las oscilaciones cuánticas, uno puede tener acceso a esa fase de Berry. Entonces aquí a ver si yo les traje les tengo precisamente para el tántalo telurio, que es uno de los materiales que estamos estudiando. Acá yo tengo un ejemplo muy bonito de cosas que uno puede aprender de eso. Entonces, por ejemplo, acá. Entonces uno puede indexar, por ejemplo. Entonces eso es lo que les contaba. Es, digamos, esta cuantización de estas frecuencias depende pues de este término de fase, donde acá voy a tener como una fase adicional en ese camino que surten los electrones, y eso me permite a mí tener acceso a la fase de Berry. Entonces yo puedo hacer unos índices que, por ejemplo, se llaman, yo tengo mis oscilaciones cuánticas y selecciono las de una frecuencia específica y yo puedo indexar para cada una de esas oscilaciones que tengo en la resistencia, le puedo asociar un índice, el índice, digamos, de Landau para cada uno de los tubos. Y si yo grafico esas posiciones, esos índices de Landau e identifico en qué punto es que están saliendo esos
que van a ser, por ejemplo, acá para los máximos de estos índices o estas oscilaciones, yo puedo generar una gráfica que es el índice de Landau en función del inverso del campo magnético. Y fíjate que esa cosa es una línea recta perfecta y si uno despeja aquí esta curva, ese N, ese índice de Landau, va a depender pues del tamaño de mi superficie Fermi, del inverso del campo, que es el eje horizontal, y de medir el intercepto de este tipo de curvas, que son curvas generadas a partir de los datos que uno mide, uno puede medir si la fase de Berry es trivial o es no trivial. Entonces, por ejemplo, para este material, que es el tántalo telurio, nosotros hemos visto, digamos, uno, dependiendo de detalles un poco más complicados de la teoría, uno puede generar regiones realmente en donde puede caer esa fase de Berry, donde sería no trivial. Y, por ejemplo, para este material nosotros vemos que esa fase de Berry en este sistema es no trivial. Entonces, estas oscilaciones también le permiten a uno tener acceso a la topología, el carácter topológico de las bandas, porque literal son los electrones haciendo integrales de camino en el espacio de momento. Ah, qué interesante, Paula. Sí, porque la fase de Berry es integral de línea cerrada, ¿cierto? Exacto. Entonces aquí vemos una manera muy directa de determinarla y creo que esto hace esta técnica pues muy potente, ¿cierto? Porque siempre la fase de Berry pues uno mide como las consecuencias, ¿cierto? De la topología no trivial, pero esto es una medida, digamos, de alguna manera más directa. Exactamente. Muchas gracias a todos por su asistencia, su interés, a la profesora Paula nuevamente. Esa parte de preguntas yo creo que estuvo bastante interesante y nos complementó nuestra charla. Entonces, para invitarlos en 2 semanas, vamos a tener la charla del profesor Juan Carlos Salceo. Si está allí, la puede anunciar también. Él la va a hacer desde el laboratorio del CIMBESTAB en México, donde están creciendo las muestras en ese momento de semiconductores. Entonces uno va a acompañar tanto él como el profesor Máximo con el que están allí colaborando. Hola, Juan. Sí, la idea es, en principio habíamos programado una charla para hablar un poco más desde el punto de vista teórico de las heteroestructuras semiconductoras, cómo se forman los gases bidimensionales en heteroestructuras semiconductoras, pero quisiera ahorita, aprovechando un poco que estoy aquí, estoy con el equipo de Molecular Beam Epitaxy, estamos fabricando los gases bidimensionales con estructuras de aluminio galio arsénico. Pues quisiera aprovechar que estamos aquí, mostrarle cómo funciona un equipo de esos, por qué es necesario hacer los gases bidimensionales en esos sistemas, en un Molecular Beam Epitaxy. Y pues qué mejor que el especialista en eso, el experto en eso, que es el profesor Máximo López, de aquí del CIMBESTAB, pues nos explique cómo funciona el equipo, ¿no? Entonces esa es la idea para dentro de 15 días. Entonces la idea es, nos vamos a concentrar mucho en Molecular Beam Epitaxy, cómo funciona y demás. Me encantaría poder tener otra sesión posterior para hablar específicamente de heteroestructuras semiconductoras. Pero bueno, eso ya lo definiremos después. La buscamos, claro que sí, Juan. Listo, entonces ya todos cordialmente invitados en 15 días. Recordemos que estas sesiones quedan grabadas en Twitch, en el canal que ya tienen ustedes el acceso. Mil gracias a todos y de nuevo a la profesora Paula. Muy buena tarde. Gracias a ustedes, feliz día. Hasta luego. Chao, chao.